Sistema de complemento. Trabalho de imunologia. Existem várias formas de ativar o sistema de complemento e cada uma tem sua característica e função próprias. O sistema de complemento tem 4 funções principais. Anafilaxia é o poder das moléculas do sistema de complemento para recrutar células inflamatórias, lise celular ou lise bacteriana, que se realiza mediante o sistema de complemento, utilizando o MAC, que é complexo de ataque da membrana que hace poros em las cavidades externas de las células invasoras, provocando essas cavidades. Retirada de imunocomponentes de la sangre. O sistema de complemento funciona eliminando as células mortas restantes. Opsonização e a facilitação de los fagocitoses, facilitando o trabalho de los macrófagos. Existem várias formas de ativar o sistema de complemento e cada uma tem sua característica e função próprias. La vía clásica. La vía clásica así es llamada porque fue la primera descubierta. Es uno de los principales mecanismos de la función de la inmunidad adaptativa, porque se relaciona con anticuerpos. Su principal proteína es la proteína C1, que tiene 3 subunidades, C1Q, C1R, C1S. Se inicia cuando la proteína C1Q se detecta un anticuerpo que ya esté unido a un microbio. Entonces, ella se une al anticuerpo por la porción Fc. Después de esta unión, las otras 2 subunidades se unen, o sea, la C1R y la C1S. Esta unión forma la proteína C1 completa. Y entonces se activa y se inicia la cascada de las proteínas del sistema complemento. La proteína C1 de forma entera reacciona con la proteína C4 y la incide en 2 partes, C4A y C4B. La parte C4A es liberada para el organismo y reacciona en la cascada de la inflamación. La parte C4B reacciona con la proteína C2, que también se escinde en C2A y C2B. Pero ahí es la única excepción, donde la C2A reacciona en la cascada del sistema complemento y la C2B sale y va a interagir con la cascada de la inflamación. La unión de C4B y C2A forma o que llamamos de C3 convertase. La C3 convertase, como el propio nombre dice, se convierte la C3 en C3A y C3B. La molécula ya formada de C4B y C2A se une a C3B y forma la C5 convertases, que escinde la C5 en C5A y C5B. A partir de la C5 convertase se inicia la etapa de finalización de la activación, que es la misma para las 3 vías. La vía alternativa se descubrió después de la clásica, por eso tiene el nombre de alternativa, porque fue la segunda descubierta. Ella hace parte de la inmunidad innata, porque no necesita de anticuerpos en su participación. La activación de esta vía se da por el contacto de la proteína del sistema complemento con la superficie de las células microbianas. La proteína C3, que es la principal vía de activación de la vía alternativa, es continuamente encendida en nuestro organismo a C3A y C3B. Cuando C3B entra en contacto con la superficie microbiana, expone el sitio para el factor de unión B. C3B se liga a el factor B y cuando eso ocurre, activa el factor D a escindir el factor B, liberando fragmentos que se llama BB. Cuando C3B se une a BB, forma la C5 convertases, que a partir de ahí es igual a las otras vías e inicia el proceso que es el mismo para todos. Es importante saber que una vía no elimina la existencia de otra.
La C3 convertasa, que es formada en la vía clásica, también actúa en la vía alternativa, formando C3A y C3B. Por tanto, una vía puede ser como amplificadora de la otra. Las vías del sistema complemento tienen tres formas: la vía clásica, la vía alternativa y la vía lectina. La vía de las lectinas. Las principales características de esta vía son la presencia de MBL, que es la lectina ligada a la manosa. Eso se une a la manosa. La manosa es un azúcar y se encuentra en la superficie exterior de varios microorganismos. Y también una característica de la lectina es la presencia de la MASP1 y la MASP2, que son moléculas análogas a C1R y C1S. Y recordando que la vía de la lectina es una vía de la inmunidad innata. La vía lectina. Vemos una bacteria como ejemplo. En esta bacteria, en su superficie externa hay manosa, que es un azúcar. En esta bacteria está coberta con la manosa, que vem o MBL e encaixa em la manosa, activando la MASP1 e la MASP2. La MASP1 e la MASP2 têm a função de clivar C4 e C2 em C4A e C4B, e C2 em C2A e C2B. Recordando que C4A e C2A subirá para o plasma, e C4B e C2B continuam por la via unindo-se e convertendo-se em C4B2B. C4B2B é la convertasa C3, que irá clivar C3 em C3B e C3A. El C3A sobe ao plasma e C3B volve a clivar-se em C4B e 2B, convertendo-se em C4B, 2B, 3B. Isso se chama convertasa C5. La convertasa C5 se cliva em C5A e C5B. C5A sobe ao plasma. C5B se chama C5 para formar o complexo de ataque de la membrana del MAC. Esta es la vía de la lectina. Ligamos las etapas finales, ya activadas por las tres vías. En cualquier de ellas tendremos C5 convertase, formando C5B y C5A. Culminará con la formación de este complejo, que es el MEC, que es el complexo de ataque de membrana, o complejo citocida de ataque de membrana, el cual permitirá tener perforación en la membrana celular de ese microorganismo. Este proceso llamamos de lise osmótica. Se hace una perforación cuando entra agua y destruye ese microorganismo. ¿Cómo sucede? C5 se divide en C5A y C5B. C5A igual a C3A será estimulada y liberada y estimulará la inflamación de modo que C5B se una a las otras tres proteínas del complemento, que son C6, C7 y C8. Ahora tenemos un complejo C5B a C8, que tiene una actividad limitada para poder lisar la célula. Solo este complejo es capaz de unirse a C9, que luego genera el MEC, que hará
la ruptura osmótica en esa célula. Lo que se pasa es esto. Vemos que la C5 convertasa liberará C5A y C5B se unirá a C6, C7, C8 y cuando finalmente se una a C9 y atendemos estos poros, este complexo de ataque de membrana capaz de provocar la lisis celular osmótica del microorganismo. La interacción de estas moléculas culmina en la formación de MEC, que polimeriza el sitio de unión en la membrana del microorganismo, formando poros que permitem el paso libre de íons e água. La entrada de água dê como resultado aumento osmótico e la ruptura de las células em cuja superfície se depositou el MEC. Temos alguns receptores específicos para as proteínas del complemento. Disponemos de receptores tipo 1. Isso le llama CR1, presente em fagocitos e células presentadoras de antígeno. Esse conduzirá à la fagocitose de algumas partículas que estão cobertas, oponizadas por C3b e C4b. Los eritrocitos também têm este receptor CR1, por lo que no habrá fagocitosis, porque los eritrocitos no hacen fagocitosis. Se producirá el transporte de imunocomplexos tanto ao baço como ao hígado, por lo que se actúa degradação. El tipo 2 é CR2. Estão presentes em los linfocitos B. Conduzirá a la activação de los linfocitos B e estimularão las respostas humorales. Tipo 3 ou CR3, também chamado MEC1, é receptor para IC3B, que é fragmento de C3. Esse receptor, quando reconhece que IC3B conduz a la fagocitose de los microorganismos que são oponizados por este IC3B e também conduz a uma melhor adesão de leucócitos ao endotélio, quando se reclutam leucócitos. Existe uma regulação em la ativação do sistema de complemento. As células não devem ativar o sistema de complemento para que esta destruição não atue sem embargo. As células microbianas devem limitar-se, porque, lo contrário, também causará destruição a los tecidos adjacentes. Por isso, a regulação é necessária. Primeiro, se ativa demasiado, qualquer elemento do sistema imunológico pode provocar dano a los tecidos. C3 pode unir-se a qualquer célula e a célula hospedeira, por lo que, se há uma ativação contínua e espontânea, tem que haver uma regulação para que não tenhamos o sistema de complemento atuando contra nós outros. Então, a convertasa C3 e C5 são passos muito importantes para a ativação do sistema complemento e MEC continua sendo o seu produto final que destruirá a célula. Pontos importantes. Então, o sistema de complemento é este. É importante entender as diferenças em las vias de ativação, pero principalmente el inicio, como empieza cada vía,
porque ao final vão a generar convertase C3, convertase C5, hasta formar el MEC. Gracias por sua atenção.